conferencista a una persona muy querida y muy de la casa, muy de Colombia. Él se llama Luis Alberto Bernales Cacham, con la conferencia Uso de bases de datos y modelos matemáticos en valoración. Nuestro conferencista es ingeniero civil, egresado en 2010 de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela, con título revalidado en Colombia, Perú y Chile. Máster en Métodos y Técnicas Multicriterio de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Su experiencia y conocimientos aplicados en los países de Chile, Colombia, Perú y Venezuela en valoración de bienes inmuebles urbanos y rurales, maquinarias, equipos e inmuebles especiales le han dado un gran reconocimiento en estos países. Adicionalmente, ha sido 3 veces ganador como mejor ponencia en los Congresos Panamericanos UPAP de Río de Janeiro 2016, Punta del Este 2017 y Ciudad de Panamá 2019. Es un placer tenerte hoy, Luis Alberto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Diana, y por favor extiéndele mi saludo a la lonja. Gracias por la invitación. Ya son casi, aunque suena poquito, son casi 5 años de relación, digamos, desde que eh, llegué a Colombia y pues empezamos todo este trayecto de la especialización, máster y todo lo que ha habido entre nosotros ha sido bastante bueno y me alegra No, mucho que muchas me haya gracias por considerado para su junta de acompañarnos, avalúos. Luis. Quiero comentarles a nuestros afiliados que el día de hoy atenderemos las preguntas hacia el final de la conferencia, esto para facilitar la fluidez en la exposición. Yo estaré muy pendiente del módulo de preguntas y respuestas, todas las responderemos al final a través de allí en vivo. Por favor, pues sean pacientes. Perfecto. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Para confirmar. A ver qué nos dicen por acá, pueden responder por el chat. Sí, sí la están viendo, Luis, adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos los afiliados y público en general que atendieron esta invitación de la lonja. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y de gran utilidad, sobre todo para todos los evaluadores, básicamente en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y esto es tener herramientas de consulta de información, el uso de bases de datos de información que sustenten el valor que tengamos que hacer en algún encargo evaluatorio. Entonces, lo primero, siempre me gusta poner esta definición de qué es valorar, que está en el libro de Aznar y Guijarro, tuvieron ayer, creo, la conferencia de Jerónimo Aznar, muy buena, por cierto. Y entonces, en su libro ellos dicen que es la ciencia aplicada, que tiene como objetivo determinar la valoración de un bien, obviamente, pero considerando los atributos o variables explicativas que lo caracterizan. Y aquí viene una parte súper interesante o clave, utilizando un método contrastado de cálculo y que permita al evaluador, al experto, incorporar tanto variables cualitativas y cuantitativas, tanto que ahora está no de moda, sino en curiosidad de saber cuánto vale cuánto aporta al valor una variable cualitativa, la vista, el entorno, etcétera. Entonces, con esos tres aspectos vamos a trabajar hoy, ¿no? Y vamos a empezar primero con estas herramientas contrastadas de cálculo. No puede haber un solo avalúo que no tenga una herramienta contrastada de cálculo para saber de dónde sacó cada uno de los valores que el evaluador obtuvo. Entonces, ¿qué son modelos matemáticos? Son aquellos que utilizan cierta formulación matemática para representar o expresar relaciones, variaciones de comportamientos de las variables que aportan el valor a un mercado. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver hoy día cuatro de los que al menos yo uso y digamos son los que principalmente en el campo de la valoración se han muchas otras formulaciones matemáticas de este tipo, pero digamos que son las más comunes y lo vamos a hacer, digamos, desde el más utilizado hasta el menos utilizado, pero no porque sea menos utilizado deja de ser menos interesante, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces,
para muchos les debe sonar lo que son las regresiones, ¿no? En este caso vamos a ver que son regresiones lineales. Las regresiones lineales pueden ser simples o múltiples, en el sentido de que son simples si se estudia una sola variable y múltiples si se estudian dos o más. ¿Y de qué va la regresión lineal? Es un modelo aditivo que permite explicar el comportamiento de un mercado en base a coeficientes de valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Esta es, digamos, lo que ustedes están viendo allí es la formulación, digamos, genérica de una regresión lineal, donde tenemos una variable dependiente que puede ser el precio unitario, y las variables independientes, sean cuales sean, que aporten valor. Entonces, por ejemplo, les voy a poner, y todos estos ejemplos que les voy a ir poniendo son, digamos, modelos reales que yo a lo largo de estos años he podido ir desarrollando. Por ejemplo, este es un modelo que se hizo en un distrito, en un municipio de Lima, Perú, en Barranco específicamente. Entonces, toda esa cantidad de datos que yo analicé, que obtuve, analicé y procesé, etcétera, se resumen en una fórmula, ¿ok? Una fórmula matemática. De eso va el modelo matemático. Tener una fórmula que explique el comportamiento de 1000, 2000, 3000, 10.000 datos, ¿ok? De 100, pero que en una fórmula me resuma el comportamiento de todo un mercado. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Por ejemplo, vamos a ver. Tengo acá que el valor del apartamento es igual a un coeficiente constante y voy a tener todas las variables acompañadas de otro coeficiente. Fíjense que, por ejemplo, la edad acá está multiplicada por un 2000, un menos 2750. El piso o el nivel, ¿ok? Está multiplicado por un 3000. ¿Y qué quiere decir este 3000? Cuando estamos hablando de regresiones lineales y modelos aditivos, estamos hablando que esos coeficientes representan el valor absoluto de la unidad de la variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que si la variable dependiente son esos metros cuadrados o dólares metros cuadrados, esto me va a representar cuánto varía esa variable. Haciendo un ejercicio que se llama, un criterio, llamado ceteris paribus, vamos a suponer que yo voy a mantener constante todas las variables. ¿Ok? Yo voy a mantener constante todas las variables y solo voy a mover una. El 3266 que multiplica al piso quiere decir que cada vez que yo subo un piso, el valor general del inmueble, el valor total del inmueble, porque la unidad es dólares por cada piso, ese apartamento va a aumentar de valor en $3000. Caso contrario, en el caso de la edad, donde dice Antiquity Years, por cada año que ese edificio vaya teniendo, el valor va a disminuir 2753. Ok. A vista al mar. Un departamento que tenga vista al mar va a valer $43,000 más que uno que no lo tenga. Entonces, esta es la utilidad de, por ejemplo, un modelo aditivo de regresión lineal, ¿ok? Que acá yo puedo y explicarle al cliente o explicar si tengo que hacer un trabajo de investigación, cuánto varían las variables que influyen en el valor de ese independiente en términos, en vez de yo tener valor del apartamento, tuviese los precios unitarios del departamento, por ejemplo, este coeficiente sería tantos dólares por metro cuadrado, aumenta o disminuye si esa variable aumenta o disminuye. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense acá, en estos apartamentos de este sector, por cada metro cuadrado que aumenta,
$220. ¿Ok? Si ustedes van haciendo, digamos, reglaciones a pesos colombianos, notarán que es un sector bastante caro. Entonces, ¿ok? Nosotros también en este caso incluimos unas variables de localización que luego vamos a ver qué ocurre con esas variables que estamos incluyendo. Entonces, esto lo que quiere decir es que a medida que yo me muevo en el sentido X, o sea, de oeste a este, el valor va disminuyendo por cada metro. Imagínense, por cada metro que el apartamento que yo estoy evaluando se mueve hacia el este, detalle podemos llegar. ¿Por qué? Porque en este sector, hacia el oeste, se acercaba a lo que se llama el malecón Paul Harris, que es el que tiene toda la vista al océano y todo esto. Entonces, obviamente tiene sentido que esa variación sea así, ¿no? Entonces ya podemos ver que en general podemos ir sacando conclusiones de cómo se van o cómo intervienen en el valor cada una de las variables que nos consideramos. Segundo modelo matemático, las regresiones exponenciales. También son simples o múltiples dependiendo si estamos utilizando una o más variables, pero en este caso son modelos multiplicativos. Y acá, a diferencia del anterior, puedo explicar el comportamiento de un mercado en base a coeficientes de valor porcentual, que también es un poco interesante porque tal vez ustedes, si yo se los digo, por ejemplo, no, este departamento, o este apartamento, perdón, aumenta 6.000 soles por cada metro cuadrado. Como que a ustedes no les va a sonar demasiado o no van a tener como la escala de eso. Tal vez esos $2.000 no sean lo mismo en un estrato bajo que alto. Entonces, a veces siempre es bueno sacar esas interpretaciones en bases porcentuales. ¿Y qué quiere decir esto? Este es otro modelo que se hizo esta vez en un municipio de acá de Santiago de Chile. Bueno, no les dije, yo vivo desde hace 4 años aquí en Santiago de Chile. Y esto se hizo en un municipio de acá de Santiago. Entonces, de todo esto que parece confuso o enredado, yo puedo, por ejemplo, anotar. En donde dice piso, fíjense que acá hay una variable que dice piso. ¿Ok? Y esa variable piso, lo que me quiere decir, claro, para el que ya tiene un poquito de capacitación en esto, etcétera, es simplemente que me está diciendo que por cada piso que yo aumente, el valor total va a aumentar en 0,7% aproximadamente. 0,7. A decir tantos pesos, tantos dólares. ¿Ok? Ya aquí si tenemos una escala de qué tanto afecta una variable al valor en términos porcentuales. Por ejemplo, acá un departamento o un apartamento, que aquí se dice departamento, un apartamento de 2 habitaciones, dejando todo el resto de las variables iguales, ojo, ¿no? De eso se trata como este jueguito. Si yo dejo todas las variables iguales, cuando yo tengo 2 habitaciones, ¿ok? El valor del departamento aumenta 11,67%. Entonces, de esa forma, yo puedo ir sacando conclusiones y interpretando qué variable y en cuánto por ciento está afectando el valor a mi inmueble. Perfecto. Tercero, tenemos otro modelo matemático que se llama regresiones espaciales. Anteriormente, nosotros con las regresiones lineales exponenciales le hemos incluido una variable de ubicación, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre?
esa variable solamente me puede considerar efectos en una sola dirección. A saber, yo estoy diciendo que a lo largo de toda la extensión, el valor de un lado es alto y hacia el otro lado va bajando, o al contrario, ¿ok? Pero en la realidad, bueno, es que en la realidad, dependiendo de la escala donde esté trabajando, puede pasar algo como lo que usted está viendo acá en la pantalla. Que de un lado, si yo me muevo, por ejemplo, de izquierda a derecha, se van dando cuenta que, por ejemplo, los valores van desde unos muy bajos, va aumentando, llega un momento que son los más altos y luego vuelve a bajar. Entonces, una regresión lineal o exponencial no puede capturar eso. ¿Qué ocurre? Usted me dirá, ah, bueno, pero entonces, ¿para qué? O no puede utilizar o incluir variables de ubicación en las otras regresiones. Sí, lo que pasa es que la cuestión va a depender, como les dije anteriormente, de la escala del estudio donde ustedes estén trabajando, ¿no? Si ustedes están trabajando en un pequeño barrio, obviamente en un pequeño barrio no va a haber una variación de ese tipo o no una demasiado importante, ¿no? Siempre va a ser, bueno, hacia abajo es más barato, es más caro, hacia el otro lado es más barato, es más caro. Pero si estamos, por ejemplo, estudiando una ciudad entera o varios municipios al mismo tiempo, por ejemplo, sí puede pasar ese tipo de variaciones en una dirección. Entonces, las regresiones espaciales tienen dos modelos, ¿no? El de error espacial y el de desfasaje espacial. Lo especial de estas regresiones espaciales es que incorporan, como le dije, estos efectos que no son perfectamente lineales en un solo sentido, sino que pueden variar y que además considera o da peso a los cuadrados. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente, el valor de un inmueble está afectado más por los precios que hay alrededor, por los inmuebles vecinos, y no tanto por los que están más lejos, aunque sí que también les afecta. Pero estas regresiones lo que hacen es darle más importancia a los inmuebles, importancia a los que están más alejados. ¿Ok? 4, por ejemplo. Ok. 4. Estas son unas regresiones no muy conocidas, pero son bastante interesantes, ¿no? Sobre todo para ver cuál es la tendencia de los mercados, cómo se comportan para un mismo tipo de inmueble, dónde están los precios. Y esto va de la siguiente manera. Es un modelo de clasificación donde él va a estudiar cuánto afecta cada una de las variables y cuánto afecta la combinación entre las variables. Entonces, si por ejemplo, y es como una especie de cajita, imagínense que ustedes tienen 10 comparables, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo creo, ¿no? Pero tú tienes las variables, por ejemplo, vista al mar, el área y el precio unitario, precio por metro cuadrado. Entonces, ajá. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi primer comparable, ¿tiene vista al mar? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, entro primero en este cuadro, vista al mar. Ajá, ese apartamento está entre 40 y 60 metros cuadrados o entre 61 y 80. Ah, ok, no, entre 61 y 80. Ajá, y ese comparable, ¿a cuánto lo están vendiendo? ¿Entre 1000 y 2000 unidades monetarias o entre 2001 y 3000? Ah, mira, entre 2000 y 3000. Ah, y voy contando. Y así voy introduciendo todos los comparables y voy haciendo una tabla de frecuencias. El software, por mí, lo que va a hacer es tomar todos esos
recuentos y los va a empezar a combinar. Y va a empezar a desechar combinaciones que no aporten valor al modelo, ¿no es cierto? Entonces, el software me crea un recuento esperado, ¿ok? Generalmente es parecido al recuento observado, generalmente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero valorar un inmueble, simplemente yo entro, por ejemplo, quiero valorar un inmueble sin vista al mar. Bueno, yo entro acá a la tabla, sin vista al mar, y voy, ese apartamento está entre 61 y 80, acá. Y lo que ahora me va a decir el modelo es que, según los recuentos esperados, mira, es un inmueble sin vista al mar, entre 61 y 80, puede valer probablemente entre 1.000 y 2.000 unidades monetarias por tener el mayor recuento en esa condición. ¿Ok? Entonces, imagínense esto, pero con muchas variables. Van a tener tablas gigantescas, pero que ustedes no tienen que procesar, sino se lo va a construir el software, y ustedes simplemente lo que van a hacer una vez que el software lee esa tabla, ir buscando en las combinaciones o en las condiciones que ustedes requieran. ¿Ok? Ahora, obviamente, todos estos modelos no salen, digamos, o no se calculan y ya, y salen a la calle y puedo calcular cualquier inmueble, ¿no? Todos los modelos, en mayor o menor grado, tienen que pasar por un proceso de validación, ¿ok? Los modelos matemáticos, para ser válidos, tienen que cumplir ciertos requisitos. El primero es, indudablemente, un número mínimo de datos, o un número de datos tal que pueda existir ese modelo matemático. Significancia global y de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo en su plenitud sea significativo, sea válido, o sea, aporte, pueda explicar, tenga la capacidad de explicar el mercado. Puede haber un modelo que simplemente, por las condiciones que tiene, por los datos que tiene, no puede explicar el comportamiento de un mercado. Y las variables, la significancia de las variables, lo que quiere decir es que van a haber variables que, aunque usted las quiera incluir, simplemente no aportan valor o hay otras variables que explican ese fenómeno y no es ese. Que, por ejemplo, la distribución normal sea normal en los residuos. ¿Qué son los residuos? Es simplemente la diferencia entre, por ejemplo, lo que se observó en un comparable y lo que se calculó en la fórmula matemática. Esa diferencia, cuando usted lo lleva a un gráfico, tiene que tener una distribución normal. Verificación de multicolinealidad. ¿Qué es esto? Esto es que, por ejemplo, cuando usted incluye un par de variables a su modelo, tal vez estas variables tengan una relación entre sí. Entonces, genera ruido y da a veces algunos resultados tendenciosos o engañosos. Por ejemplo, es muy común incluir, por ejemplo, el área del apartamento y los siempre, bueno, perdón, algunos modelos siempre no, en algunos modelos puede dar los dormitorios y baños con respecto al área. Entonces, simplemente yo debo retirar el dormitorio y los baños porque ya esa variable está explicada en el área. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted tiene una tabla con un montón de comparables, los baños, esas variables tienen correlación entre sí. Entonces, yo puedo retirarlas y trabajar con otras. La heterogeneidad
a lo largo de todos los valores puede haber que en un modelo haya, entre comillas, baches y haya sectores donde no sea válido calcular. Es decir, un modelo tampoco puede, con un modelo ni puedes extrapolar, que no es para nada recomendable, y dentro hacerlo en todas partes. Entonces la heterozigosticidad te puede medir eso. Y obviamente la verificación de outliers o datos atípicos, ¿ok? No, si yo tengo un modelo de 50, por ejemplo, datos, un modelo simple de 30 datos, tengo que hacer esa verificación para ver qué modelos me puedan, perdón, qué datos me puedan estar afectando. Ahora bien, esto hace un par de décadas o más hubiese sido bastante, la gente le causaría desinterés hacer muchos cálculos, ¿no es cierto? Pero hoy día ya hay software que te pueden facilitar ese proceso. Me acordaba yo de cuando yo estaba recién graduado, uno de mis trabajos fue ingeniero de proyectos viales, ¿no? Y Civil 3D, un software que simplemente con pasar una línea ya te hacían perfiles longitudinales, secciones, etc. Y claro, yo trabajé en una empresa que tenía 60 años haciendo diseños viales y cuando veía los proyectos de hace 30, 40 años que se hacían a mano, yo dije, creo que hubiese renunciado a ser ingeniero de vial en este sentido, ¿no? Yo creo que también hubiese renunciado a hacer modelos matemáticos hace 30 años o 40 años a mano. Entonces ya hay softwares, por ejemplo, desde el más débil, diría yo, que se puede usar igual, pero es uno de los más débiles, que es el Excel, el SPSS de IBM, el SAP, desarrollado por la empresa de Rubens Dantas en Brasil, el SysDea también, desarrollado por Peli Sistemas en Brasil. Obviamente pueden haber muchos otros, pero digamos de los que yo he utilizado, al menos, son estos, sobre todo el SPSS. El SAP, obviamente, es uno de los pocos que tienen, que son además para evaluadores, tienen el módulo de regresiones espaciales. El SPSS no lo tiene. Pero uno tiene más cosas que otro tiene menos, pero y no son nada costosos. Por ejemplo, el SAP, la última vez que yo tuve la licencia, que se me venció creo que hace un par de semanas, un mes, eran 100, $150 al año. O sea, no, nada caro. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, muy bien las fórmulas, muy bien las interpretaciones, muy bien todo, pero la información, ¿de dónde yo saco toda esa información o dónde hay una fuente de información para yo poder construir estos modelos? Pues para realizar cualquier avalúo y por ende cualquier modelo, tenemos que hacer lo que se conoce como minería de datos. Y la minería de datos parte de las fuentes de información disponibles. En la mayoría de los países, la fuente de información son los portales inmobiliarios, portales web, donde se publican inmuebles. En el caso de Colombia, por ejemplo, los más conocidos, fincarres.com, metrocuadra.com, ciencuadras.com. ¿Okay? Nosotros, básicamente, todos los días ingresamos a estos portales a capturar información que nosotros necesitamos para nuestros avalúos. Eso por un lado. ¿Qué otro paso ocupamos o utilizamos en la minería de datos? Definir las zonas de estudio. Por ejemplo, este es un caso interesante de Medellín, de la avenida Las Palmas con la carrera 37, ¿no? Si yo voy a valorar, por ejemplo, un inmueble en donde está ese punto, ese marque rojo, la gente
inmediatamente asocia a que yo debo buscar comparables en un radio determinado, en una circunferencia de tantos kilómetros, tantos metros a la redonda, ¿no? Y resulta que eso no siempre es así, porque, por ejemplo, en este caso, que cuando uno sube por la calle 29, los edificios del lado izquierdo son edificios bajitos y con distinta calidad y distinto diseño, y los que están del lado derecho son edificios altos, más modernos, etc. Entonces, si yo hago una circunferencia y empiezo a traerme todos los datos que consiguen los portales inmobiliarios, estoy, digamos, metiéndole, entre comillas, cierta basura al análisis, porque no estoy haciendo una real recopilación de datos similares, ¿no? Entonces yo puedo decir, ah, mira, como ya yo me di cuenta, como yo conozco ese sector, yo sé que no puedo o no debería tomar esos comparables para evitar correcciones arbitrarias, etc. Entonces yo voy a hacer un polígono así. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a tomar los edificios altos más cercanos al que yo estoy evaluando. Entonces, lo que antes era el punto donde voy a evaluar el centro de una circunferencia, ahora se puede convertir en la esquina de un rectángulo irregular, por ejemplo. O puede venir otro evaluador y me dice, no, Luis, es que tal vez en ese recuadro azul haya muy pocos datos, o yo creo que pudieras ampliar la zona a este polígono amarillo. Entonces, ya allí van a haber, digamos, diferencias entre un evaluador y otro, ¿no? Y ahí es donde, nada más empezando con la zona de estudio, podemos empezar a controvertir a otro, evaluador. Fíjense que, por ejemplo, yo viví en Colombia, yo viví en Bogotá. Y era increíble porque yo viví al lado del centro comercial Titan Plaza, que por enfrente pasaba la calle 80, y era increíble cómo solamente al cruzar la calle 80 ya el mercado cambiaba totalmente. Es decir, donde vivía yo estaba el mall, el centro comercial, estaba los edificios altos, modernos, áreas verdes y todo, y al pasar la calle, solamente cruzar una calle, no había ni un edificio o edificios muy bajitos y viejos, casas de calidad inferior, o sea, el entorno cambia totalmente solo con cruzar una calle. Entonces imagínense si yo estoy evaluando al borde de la calle 80 y hago una circunferencia, estaría cometiendo un error bastante grave. ¿Ok? Entonces ya tenemos la fuente de información y la minería de datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Las bases de datos, su principal poder o potencia es el historial de información, que yo pueda ir guardando información de cierto modo. Y hay lo que se conoce como mercado activo y mercado dado de baja. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tuviese una base de datos a la que pueda consultar o acudir, yo simplemente, como ustedes seguramente hacen todos los días, se meten, por ejemplo, al portal que sea, y hacen su poligonal, su polígono, y dicen, ah, mira, es que los únicos datos queja o el reclamo de toda la vida, ¿no? Es que siempre hay poca información. Es que yo siempre trabajo con 3 datos o con 5 datos porque es que no hay información. Pero si usted tiene una base de datos, usted puede decir, por ejemplo, ah, bueno, sí, si hoy día yo entro al portal inmobiliario y encuentro 3 datos, porque son las publicaciones que están activas, que todavía se están vendiendo, ah, pero es que yo nunca me enteré que tal vez el mes pasado o 2 meses antes, alguien publicó un inmueble y después, obviamente, dio de baja la publicación para que no lo llamen más, etcétera, porque lo vendió, etcétera. Entonces,
yo puedo incorporar, por ejemplo, 4 datos más. Y si yo voy más allá, no, pero es que hace 3 meses, hace 4 meses, alguien también publicó más inmuebles y los dio de baja porque los vendió, etcétera. Entonces, ya mi análisis no se vuelve de 3 datos, sino ahora yo tengo 10 para hacer un análisis solo con tener una base de datos. ¿Ok? Fíjense que en este caso se tomaron comparables de los últimos 4 meses y de 3 pasé a 10. Entonces, eso es el mercado activo y el mercado de baja. El mercado activo son publicaciones que todavía están allí, que se pueden acceder simplemente ingresando a los portales. Y el mercado de baja son publicaciones que fueron publicadas, valga la redundancia, pero que nosotros nunca nos enteramos porque no consultamos en ese momento. Pero que nosotros sí guardamos antes de que las dieran de baja, que las cerraran o que las eliminaran. Entonces, desde hace 3 años, fíjense que gracias al colegaje que fomenta la lonja, mientras estuve haciendo el máster allá en Medellín, mi colega Miguel Alarcón de Perú y yo decidimos desarrollar una interfaz de bases de datos de comparables, ¿no? ¿De qué va esta interfaz? Es un motor parecido a lo que hace, por ejemplo, Booking.com, lo que hace Skyscanner.com, que va y consulta las páginas web, en este caso de hoteles o de aerolíneas, etcétera, y los concentra en un solo sitio. Eso hacemos también nosotros, pero aplicado a las propiedades. Nosotros actualmente poseemos bases de datos de República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, obviamente, que es la que tenemos desde hace casi 3 años, Chile. Y bueno, a principios de este año fue que empezamos para, digamos, curiosear y hacer análisis, etcétera, con datos de Colombia, Panamá, de Dominicana. Entonces, ¿de qué va esto? Simplemente esto, hace búsquedas, seleccionas los datos, los puedes descargar en Excel para sus análisis y puedes generar mapas. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar ahora mismo a la página web. Simplemente con iniciar sesión, yo puedo iniciar sesión con mi cuenta de Google. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una tasación de un departamento en esta dirección en Perú, por ejemplo. Ojo, que esto puede ser perfectamente aplicable igual a cualquier país, ¿no? Entonces, acá tengo el punto. Fíjense que es un departamento que está en una esquina frente a la avenida Arequipa, una avenida importante del distrito de San Isidro. Entonces, si yo voy a evaluar un departamento allí, a ver, esto es un ejercicio hipotético, después podemos discutirlo, etcétera, pero a mí me interesaría capturar comparables los más cercanos posible a la avenida, digamos, para medir de forma indirecta lo que sería el ruido, la accesibilidad, etcétera. Seguramente los inmuebles que están más alejados probablemente, imagínense, nada más con eso, tal vez no sean demasiado comparables o puede que hayan diferencias de valor. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un polígono de este tipo que me busque alrededor de la avenida Arequipa. Entonces, fíjense que con hacer eso, y yo puedo hacer obviamente la forma que yo quiera, he encontrado 554 propiedades, obviamente, ahí está todo, ahí hay oficinas, apartamentos, locales, etc. Entonces, yo puedo hacer filtros, obviamente, si necesito buscar un inmueble específico, obviamente, departamentos, por ejemplo, en un rango de fecha determinado. Si, por ejemplo, ahora con esto del
de la situación que estamos pasando a nivel mundial, yo quiero estudiar cuánto valía un inmueble hace 6 meses y cuánto valía hoy. Yo puedo hacer modelos matemáticos incluyendo, por ejemplo, la variable tiempo, diciendo, mira, hay una muestra de datos de ofertas que eran de hace 6 meses y ahora tengo esta muestra de inmuebles con las mismas características de los anteriores, pero decirle, poner una característica de que son de hoy día. Entonces, con esa variable, yo puedo definir esas variaciones en el tiempo, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, rangos de fechas, número de habitaciones, etcétera. O sea, baños, estacionamientos o lo que son parqueaderos ahí en áreas, si es nuevo o usado y el tipo de publicación. Yo voy a poner, por ejemplo, solamente voy a poner el filtro de departamentos que se estén vendiendo. Entonces, de esos 500, seguramente van a bajar a 200, obviamente. Mientras más filtros yo pongo, obviamente va a obtener menos datos, obviamente. Entonces, supónganse que yo voy a hacer un modelo matemático ya con eso, que eso me sirve. Con ese filtro ya me sirve. Yo puedo seleccionarlas, las doy a procesar. Eso obviamente me da un resumen de todas las propiedades que yo obtuve. Y entonces acá lo tengo, los 199 datos. Yo puedo ahora, se podía hacer anteriormente y se puede hacer ahora. Cada uno de los comparables, yo puedo revisar todas las fotos, solamente capturan la primera foto. Y no necesariamente la primera foto representa a ese comparable. Por ejemplo, hay corredores que la primera foto es la vista que tiene, sí, pero no puedo ver cómo está por dentro, cuáles son los acabados, las terminaciones, etc. Entonces nosotros sí capturamos todas las fotos para que el evaluador tenga por cada uno de los comparables una idea de la calidad de las terminaciones y de los materiales, etc. Obviamente puedo ver información más detallada. Por ejemplo, dice, tiene sistema de climatización, etc. ¿Ok? Eso por ese lado. Por el otro lado, yo puedo darle acá a descargar archivo. Y entonces aquí es una de las claves de ahorro de tiempo. Ah, bueno, vamos a abrir el Excel para irlo viendo. Acá está. Acá está el Excel. Entonces, obviamente, el Excel va a traer información muchísimo más detallada, antigüedad, habitaciones, toda la información que se pudo capturar de los portales, incluida la distancia desde el inmueble que estoy tasando hasta cada uno de los comparables, ¿ok? Y con esto ya yo puedo llevarlo simplemente con copiar y pegar a cualquiera de los software donde yo quiera analizar, si es el mismo Excel, si es el SPSS, etc. Entonces, esto es interesante porque el ahorro de tiempo es súper importante en el sentido de, en el 2017, cuando hice el trabajo para el Congreso de Punta del Este, el modelo matemático que se hizo en ese momento tenía 1.400 datos. Y claro, en ese momento nosotros todavía no estábamos capturando datos de Chile, porque se fue hecho en Chile. Y entonces yo tuve que capturar los 1.400 datos, básicamente a mano, transcribiendo del portal inmobiliario, escribiendo cada una de las columnas, cada uno de los campos. Y eso fue en 2017. El año siguiente, cuando se hizo el trabajo para el Congreso de Tijuana, del modelo automático de valoración, se utilizaron en el distrito de Barranco casi 500 datos. Y los 500 datos en un Excel fue nada más darle clic a un botón y ya. Entonces, lo que me tardó casi una semana, que fueron casi 5 días transcribiendo, no fueron 5 días las 24 horas, pero sí que fueron varias horas diarias transcribiendo 1.400 datos, se convirtió en que 500 los bajé en un minuto, en un segundo, un clic. ¿Ok? Entonces,
Además del Excel, yo tengo también un apartado donde, por ejemplo, para efectos del informe, yo tengo el área que estudié y yo puedo ir seleccionando los comparables que efectivamente utilicé. Como yo le dije antes, no necesariamente los 200 comparables los va a utilizar. Entonces yo puedo ir seleccionando los datos que realmente utilicé y con la herramienta de recortar, pum, lo copio y lo llevo al informe. ¿Ok? O lo puedo exportar también. ¿Ok? Acá hay una opción de exportar. Si quiero ocultar el marker donde estoy haciendo el avalúo, si quiero ocultar el área seleccionada, etc. Hay algunas cositas ahí para curiosear, ¿no? Entonces, por ejemplo, no necesariamente yo tengo que poner una dirección. Yo puedo poner, por ejemplo, un sitio. Por ejemplo, el Swiss Hotel, donde se hizo el Congreso Peruano de Evaluación en diciembre. Yo puedo hacer un estudio allí, simplemente colocando, no colocando una dirección, sino un place, como se dice, porque como esto está conectado a la interfaz de Google Maps, él puede capturar los places, los lugares, sin tener que tener específicamente una dirección. Por ejemplo, si yo pongo Estadio Nacional, me va a poner el punto en el Estadio Nacional, pero yo lo puedo mover también. Yo puedo poner el punto donde yo quiera. Puedo ponerlo acá y quiero ver qué inmuebles hay alrededor o al lado del Estadio Nacional. ¿Ok? Y lo mismo. Puedo ir filtrando, puedo ir viendo. Fíjense que acá yo puedo ir viendo las fotos de los comparables para ver si los quiero seleccionar, si me sirve o no me sirve. ¿Ok? Hay unas fortalezas dependiendo de los países que las dan los mismos portales inmobiliarios. Hay portales inmobiliarios increíbles que dan mucho detalle de los inmuebles y otros que no. Yo diría que, por ejemplo, en Chile es de los que menos información exacta o precisa te aportan, ¿no? No, hay un portal que, por ejemplo, no te dice la antigüedad del inmueble, hay otro portal que sí, pero, por ejemplo, hay unos que en Perú, por ejemplo, en Colombia, te dice cuántos parqueaderos, el estado de conservación, si tiene piscina, si tiene ascensor o no, etc. Entonces, dependiendo del país, vamos a tener más detalles sobre esos comparables y eso nos va a servir, fíjense que lo que yo les dije al principio, considerando todos los atributos posibles para valorar, ¿no es cierto? Mientras más atributos yo pueda incorporar a mi modelo, siempre que aporte valor, lo voy a hacer. Entonces, no solo, las bases de datos no solo son de comparables, ¿no? Fíjense que yo les voy a mostrar acá un ejemplo vamos a ir abriendo acá. De cómo podemos utilizar bases de datos, por ejemplo, de tasaciones. Usted me imagino que si es... ¿Y cuál es la idea o cuál es el target de nosotros? Nosotros creemos que este tipo de herramientas, de aplicativos, etcétera, de apoyos, no tienen que estar demasiado alejados de cualquier evaluador, ¿no? No tienen que ser solamente para las grandes empresas, etcétera. También para un evaluador, por ejemplo, como yo, que soy independiente y que hago mis tasaciones, por ejemplo, fíjense acá. Ustedes están viendo aquí todos esos puntos rojos. Son todas las tasaciones que yo he hecho en los últimos 5 meses, me parece. No me acuerdo bien. 5 meses o 6 meses, ¿ok? Georreferenciados, ¿ok? Esto, en este caso, se alimenta de un Excel que a medida que yo vaya haciendo evalúos, voy llenando ese Excel y inmediatamente aparece en esta interfaz que se utiliza en este caso, el QGIS. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cualquiera de estos puntos
¿Y qué información me va a dar? Por ejemplo, voy a buscar esta casa. Entonces yo puedo ver, mira, el código con el que yo lo conozco es el 143, el código del banco es tal, cuando se hizo, los días que tardé haciéndolo, la latitud y longitud, la dirección, el valor, cuántos metros cuadrados de terreno, cuánto vale el terreno, cuánto vale la construcción y el valor total. Entonces, yo puedo consultar cualquiera de mis tasaciones, por ejemplo. ¿Cuál es la utilidad de esto? Fíjense que esta tasación se hizo, de esta casa se hizo en octubre, y esta tasación se hizo básicamente un mes después. Si yo, obviamente yo no tengo una memoria prodigiosa y yo no me acuerdo de todas las tasaciones que hago, en dónde las hago exactamente, o las direcciones, ¿no? A diferencia de Bogotá, de Medellín, donde las direcciones son por carreras y calles, acá son con nombres, entonces es básicamente imposible acordarse de todos los nombres. Entonces yo sé, si yo puedo venir acá y ver, mira, es que yo hace un mes hice una transacción acá y ahora la hice aquí. Entonces eso me sirve para ahorrar tiempo, por ejemplo, si es en el caso de algún Excel o alguna cosa, copiar información del sector, no volverlo a escribir, no los comparables porque, bueno, ya vamos a ver más adelante una diferencia. A mí siempre me gusta, y sobre todo esto que tenía ya un mes de diferencia, hacer nuevos cálculos para ver qué pasa con el anterior. Fíjense que acá la variación el valor por metro cuadrado no varió demasiado, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, nos vamos a Perú un momentito. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con las bases de datos? Por ejemplo, mapas, estudios. Fíjense que, por ejemplo, este es el distrito del que hablábamos antes. Acá se hizo otro trabajo para ver el comportamiento de los arriendos por metro cuadrado y se hizo un mapa de este tipo, donde, ¿se acuerdan lo que yo les decía de que de izquierda, que a medida que yo iba a la derecha iba bajando el valor y a la izquierda iba aumentando? Bueno, aquí está la explicación de eso. Y fíjense que los valores más oscuros son los que están más próximos hacia el circuito de playa, hacia la vista, hacia el océano. Es decir, obviamente los arriendos mayores están allí y hacia el medio, que es la parte ya antigua, etcétera, los valores de arriendo son menores. Y voy más allá. Por ejemplo, en Dominicana también tenemos datos de este tipo. Y por ejemplo, yo voy a hacer acá mismo una inclusión de datos de datos de Medellín. Yo me estoy conectando a la base de datos que nosotros utilizamos y, por ejemplo, lo que están viendo ahora mismo son solo departamentos en la ciudad de Medellín. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner un color rojo para diferenciarlos. Entonces, allí deben haber unos 16.000 datos de finca raíz. Vamos a ver cuántos datos hay precisamente. Exacto, 16.000 datos solo de departamentos. Imagínense agregar allí las oficinas, los locales, las casas, etc. Entonces, yo voy a curiosear, por ejemplo, cualquier dato de estos. A ver, no sé, por aquí. Hay gente que les preocupa, ahorita no estoy viendo las preguntas, pero me imagino que esa es una pregunta que va a salir por allí. ¿Cómo se garantiza la georreferencia de un comparable? Eso es, la respuesta sería dependiendo del portal de donde se descargue la información. Hay portales más juiciosos, si se quiere, en la ubicación del inmueble, y otros que simplemente por temas de secreto, de confidencialidad, etcétera,
no lo ponen en el punto preciso, pero lo ponen un par de cuadras más allá, un par de cuadras más acá. Por ejemplo, yo voy a ver qué pasa con esta. Aquí dice, fíjense lo siguiente, por ejemplo. Este punto que está sobre la calle 48, cercano a la carrera 6AB, dice que la dirección de ese apartamento está en la 47A con 6AB. Es decir, está en la realidad, si se quiere, entre comillas, está apenas una cuadra, un par de cuadras. Entonces, caso distinto sería que, por ejemplo, ocurre, y voy a volver un momentito y después seguimos viendo estos datos de Medellín. Caso distinto ocurre, o puede ocurrir, por ejemplo, acá en Barranco. En Barranco, en este polígono rojo, hay una avenida que se llama Miguel Grau. Esta. Pero resulta que en Miraflores también hay una avenida Miguel Grau. Entonces, si usted pone Miguel Grau 123 en Miraflores o en Barranco, usted va a ver en dónde comete el error. Porque si usted quiere ubicar el Miguel Grau 123 en Barranco, pero le pone Distrito Miraflores, el punto le va a salir por acá. Entonces, eso sí es un error grave. Que usted cuando esté viendo los datos y, yo estoy viendo, por ejemplo, yo estoy viendo este dato. Dice, mira, Miguel Grau 123 de Miraflores. No, este punto está mal ubicado. Entonces hay que quitarlo y caso contrario. Entonces, volviendo a la información de Medellín, ¿ok? Yo puedo hacer, obviamente puedo hacer filtros, puedo hacer cualquier cosa que me permita hacer análisis con esos datos. Pero imagínense que tenga que transcribir 16.000 datos para poder hacer un estudio, un análisis, etc. Entonces, de eso va digamos, este aplicativo de bases de datos. Entonces, aquí hay un par de ejemplos que les quería traer, ¿no? Y que son valoraciones cotidianas. Son, por ejemplo, la que ustedes ven, el ejemplo 1, esta tasación yo la hice, este avalúo, lo hice hace un par de días, creo, de un apartamento. Obviamente, allí la información era súper abundante y en verdad los edificios eran casi todos iguales. Entonces, en ese caso, considerar edad, considerar una serie de cosas, no, y hizo un modelo simple. Pero fíjense, y ahí está otra pregunta que seguramente puedan haber, que la gente le tiene mucho miedo al uso de las ofertas. ¿Las ofertas qué son? Las ofertas son aspiraciones de la gente, ¿no es cierto? Son aspiraciones, son lo que él cree que vale su inmueble y pide por él. Esta es la serie original, o decir, los datos sin hacer ningún tipo de corrección para este inmueble. Y ahí está también la diferencia en usar 3 o 5 datos y usar una muestra de datos un poco más importante. Fíjense que aquí hay un par de datos que visualmente y obviamente son atípicos. Este por alto y este por bajo. Este por bajo puede ser cuando, y me ha pasado, cuando tú vas a la publicación y la estudias, mira, es que esa publicación o ese inmueble se está vendiendo porque se está vendiendo por remate. O, por ejemplo, cuando ves las fotos y el que está publicando dice, no, es para remodelar o tal. Bueno, mira, no lo debería incluir. Y el valor alto capaz no tenga nada especial, sino simplemente le dio la gana de ponerle ese valor. ¿No es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo hacer tratamientos a los datos para eliminar estos datos y, por ejemplo, obtener una ecuación, una fórmula. ¿Ok? En el ejemplo 2, y fíjense aquí la utilidad de hacer pequeños modelos matemáticos en la valoración. Por ejemplo, yo hice, y vamos a ver, bueno, ahorita vamos a buscar. Me llegó una valoración de unas casas nuevas, de una casa nueva, de una. Bueno, yo casi siempre, si hay muchos datos, hago pequeños modelos matemáticos casi siempre. Entonces el modelo matemático me dio eso que está allí.
1126 menos 7.02 multiplicado por el área del terreno, más 39.32 por el área de construcción. Y ese modelo se hizo el 12 de febrero de este año. Y valoré la casa 1099, ¿no? La identificación de la casa es la 1099. Ah, pero es que resulta que la semana siguiente, el banco, por suerte o por azar, me llegó otra casa en el mismo proyecto. Como ya tenía un modelo matemático hecho y la diferencia de fecha era apenas una semana, simplemente volví a copiar los comparables, utilicé esa fórmula, simplemente yo sustituí 132 aquí y 102 acá y ¡pum! Me dio el valor. Y casualmente después, 6 días después, el ejecutivo, como estaba impresionado de la velocidad con la que entregué ese avalúo, hizo que me enviaran un tercer avalúo de otra casa. Y este era un poquito más pequeño, eso sí, obviamente el modelo matemático incluía viviendas de esta tipología y simplemente volví a sustituir los valores y ya, simplemente con haber bajado la información, haber creado un modelo matemático que me sustenta ese valor y menos posibilidad que un revisor en el banco me lo controvierta, ¿no? Entonces, así las cosas llegamos a las conclusiones. Son conclusiones bastante simplistas, bastante obvias, pero obviamente los modelos matemáticos nos permiten entender el comportamiento de un mercado en función de las variables que realmente influyen. Hay algo que se llama parsimonia estadística, que es que no tengo que obligar a que el modelo tenga todas las variables que yo considero que intervienen. Tal vez queriendo meter 10 variables, tal vez 4 sean las que realmente me expliquen y me lo expliquen mejor que el de 10, ¿no? Los resultados obviamente son más precisos que si se utilizan técnicas tradicionales de homogeneización bajo análisis univariantes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo por cada atributo que yo estoy estudiando empiezo a bajarle 10%, 15%, que hace un par de semanas hice una charla de eso, del horror que significa homogeneizar de esa forma. Y bueno, obviamente estos dos puntos van ligados a que el modelo tenga validez, que haya que hacer todos estos chequeos de validez que yo les dije anteriormente. El uso de bases de datos obviamente permite acceder a historial de información que tal vez en la actualidad ya no estén disponibles vía consulta tradicional, lo que yo les dije. Si como nosotros sacamos, digamos, fotos del momento y no estamos viendo todos los días un mismo sector en el mismo sitio, pasa el caso de los 3 datos. Obviamente, si yo entro ahí al portal y encuentro 3 datos, lamentablemente, si no poseo una base de datos, voy a tener una desventaja. Últimamente, con toda esta situación, han habido ciertas unidades o ciertas tipologías de inmuebles que no se publican y que gracias a la base de datos he podido hacer los avalúos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en estos días, hace como un mes creo, o 3 semanas, tuve que valorar una casa donde cuando yo reviso el estatus de esa publicación, si está activa o está de baja, de los 10 datos que obtuve, uno solamente estaba activo. Uno. Y puedo obtener 9 más para hacer mi análisis solamente teniendo esa base de datos. Y por último, obviamente optimizo el tiempo de consulta, todo ese tiempo que yo tardo mirando para acá y mirando para acá y transcribiendo, etc. Así sean 5 datos, así sean 10, así sean 30. Y el procesamiento de la información se vuelve mucho más rápido. Entonces, nada, acá terminamos. Un placer, de verdad, espero que les haya gustado. Acá les dejo los contactos de mi colega, socio Miguel Alarcón, mi persona, donde nos pueden encontrar. Para los que quieran, ahora mismo pueden meterse a la página web y ¿cómo se llama? Registrarse. Nosotros, lo que ustedes vieron en esa demostración fue, digamos, a nivel de administrador, ¿no? Que yo no necesito, pero ahí actualmente nosotros tenemos usuarios en Perú
lo usa el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, y algunos clientes particulares con planes, ¿cómo se llama? On demand, por ejemplo. Ahí hay planes que yo no necesito, por ejemplo, una persona no necesita bajar todos los días, baja por una consulta o pueden haber planes. Pero ahora mismo ustedes pueden acceder a, como dice en Colombia, a cacharrear el interfaz y llegar hasta la parte de pago. Obviamente no la van a poder hacer porque en este caso está enfocado a Perú. Ok, Pero espero que les haya gustado y bueno, estoy abierto a las preguntas. sí, mira, Luis, Gracias. tenemos tres preguntas. Muchísimas gracias, muy interesante la exposición que hiciste. Tenemos tres preguntas y te las voy a leer más o menos en el orden que llegaron. Entonces, cuando estabas hablando del primer modelo, el aditivo, Juan Carlos Pérez nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el análisis de la función de regresión cuando la constante es negativa? Cuando la constante es negativa, Sí. es la constante simple. A ver, si nosotros vamos al modelo de regresión lineal simple de una sola variable, tú te imaginas que tienes los ejes coordenados y una recta. La coordenada el coeficiente, lo único que te interpreta, entre comillas, es cuánto vale el apartamento si todas las variables son cero. Eso por un lado. Y por el otro lado, te indica en dónde corta la recta en el eje de las Y. Eso es todo. Si es positivo o negativo, quiere decir que la recta empieza más abajo, pero cuidado, porque si la recta está en la zona negativa, puede haber algo raro con los datos también. No es demasiado común que eso ocurra, pero eso más o menos sería la interpretación de ese coeficiente, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos otra, cuando estabas hablando de regresiones log lineales, Juan Uh -huh. Carlos nos hace la siguiente pregunta. En inmuebles rurales las variables son diferentes para inmuebles colindantes. Igualmente se pueden encontrar inmuebles en otro sitio que no sea tan colindante, inmuebles con el misma pendiente, mismo tipo de suelo, curvas de nivel. Entonces, ¿cómo aplicaría cuando los inmuebles, en caso de inmuebles rurales, no son colindantes, los comparables? Es que no entendí, tengo que verla de nuevo. Es que Porque, la pregunta estaba un poco sí. confusa, pero lo que yo le entendí la pregunta era que en el caso de inmuebles rurales, cuando los inmuebles que son Ah, colindantes, ok, son diferentes inmuebles comparables son colindantes, ya diferentes entiendo. y en cambio tú encuentras más lejos inmuebles similares, ¿cómo se haría? Ah, ok, ya entiendo. Ok. A ver, es que es que no tiene que ser, a ver, no tiene que ser un inmueble exactamente igual uno al lado del otro. Por ejemplo, si tú haces un modelo matemático amplio, a ver, lo voy a poner de esta forma. Donde yo, en el municipio de al lado donde yo vivo, es una de las comunas más heterogéneas en cuanto a desarrollo en propiedad horizontal. En una misma cuadra, tú puedes tener un edificio nuevo que se está por entregar, un edificio antiguo de los años 40, un edificio de los años 80, un edificio de los 2000 y uno de los 90. La misma cuadra, 5 edificios distintos. Entonces, claro, si tú le incorporas los atributos de cada una de esos inmuebles y haces un modelo general en un sector, sí, no tiene nada que ver que uno esté al lado del otro, ¿ok? Que sean distintos, digamos, ¿ok? Porque puede haber uno que sea igual, pero esté un poco más lejos. Pero también el que está al lado, que es más nuevo, más viejo, también influye en el valor del tuyo. Porque si es más viejo, se supone que el tuyo debe ser debe valer un poquito más porque es más nuevo, considerando eso. Pero simplemente si tú le incorporas los atributos que hacen esa diferenciación, no hay ningún problema que sean distintos y estén uno al lado del otro. No sé si con eso respondí tu pregunta, Juan Carlos. Yo creo que sí. Héctor Williams nos dice, Luis Alberto, en esta época donde el mercado inmobiliario se ha afectado por el COVID-19, ¿qué tan válidas son aplicar variables matemáticas en los avalúos donde los valores de los inmuebles se están afectando negativamente? A ver, yo me caracterizo por ser muy simplista con las cosas, ¿no? Recuerde que usted está haciendo eh, una tasación en una fecha específica, ¿ok? Se lo voy a poner de esta forma. Eh, sin considerar la COVID,
aquí en octubre hubo un estallido social, ¿ok? Y eso afectó el cierre de muchas estaciones, etc. A mí me tocó hacer un avalúo en un sector al lado de una estación de metro que ya tenía por lo menos unos 4, 5 meses cerrada, ¿no? Entonces, un sector que antes era atractivo porque estaba en plena renovación y además tenía el metro al lado funcionando, las aspiraciones de la gente en las ofertas disminuyó un poquito. Ahora yo no le puedo exigir a alguien que me pague lo mismo que cuando estaba el metro, porque yo no sé cuándo lo van a volver a abrir. Entonces, ese avalúo me dio un poquito menor, o me dio tal vez el mismo valor, no me recuerdo, que hace un par de años. Y la persona, obviamente, como todo cliente, cree que todo siempre va a aumentar de valor. Es que no, es que yo le estoy tomando la fotografía del momento. Y si los datos me dicen que eso vale menos, pues vale menos con PIMBA, este método contrastado de, valor, de cálculo. Entonces, pasa lo mismo con esta situación. Tal vez hay gente que en cuestión de arriendos, de ventas, ya no aspire tanto como antes y usted cuando haga el análisis va a utilizar los datos, tratar de que los datos sean los más recientes posibles para tratar de capturar ese fenómeno de cierta forma. Es lo que de forma lo más simple posible le puedo decir y que es lo que yo a diario veo en las tasaciones que hago. Gracias, Luis. Mira, tenemos otra pregunta de Esteban González. Dice, corregir todos los problemas de validación de significancia del modelo, como multicolinialidad, ruido blanco, etcétera, que se corrigen mediante procedimientos econométricos complejos, ¿cómo los está corrigiendo para optimizar tiempo? Ok, ok. Hay digamos, hay un paso que tiene el SPSS, una opción que se llama back analysis, ¿ok? Yo puedo, como yo les dije, lo que les decía antes, yo puedo ingresarle 15 variables que yo considero que puede o no aportar valor. Y el mismo software va a empezar a hacer iteraciones tales que me va a eliminar las variables que no aporten valor. Entonces, la significancia eh, tanto global como de cada una de las variables, él mismo las va corrigiendo. Y obviamente va a corregir en ciertos casos también la multicolonialidad, porque va a quitar también variables que puedan estar afectando. Y en el caso de los R cuadrados, pues hay profesores, hay gente que dice que, bueno, con 70%, perdón, con 0,70 ya es suficiente. Yo siempre intento que sean, por ejemplo, cuando vimos el máster, el profesor Guijarro recomendaba más de 0,85. Entonces, va a depender de lo que tú puedas después defender, ¿no? Obviamente, como dice, hay un profesor que dice Roberto Piol, que dice que si una regresión le da 0,99 de R cuadrado, salga corriendo inmediatamente porque eso es casi imposible que ocurra, ¿no? Entonces va a depender del criterio de cada evaluador, ver hasta cuánto permite, cuánto es lo mínimo que permite el poder de explicación de su modelo, ¿no? ¿Aló? Ok, sí, tenemos otra pregunta de Imer Andrei. ¿Cómo usa los factores de tiempo para el uso de inmuebles dados de baja y considerando tiempos presentes donde los factores pueden haber variado significativamente? ¿Cómo realizas esos factores de cálculo para ser realistas? Claro. Hay modelos, en el libro de Miguel Camacaro, o Camacaro, habla de los modelos pueden ser de, si mal no recuerdo, corte transversal y de series temporales. Hay modelos matemáticos que le puedes incorporar la variable fecha. Entonces, al tú incorporar la variable fecha, él te va a decir por cada día que pasa, así como interpretamos antes, por cada día que pasa,
los inmuebles aumentan o disminuyen valor en ese tramo de tiempo, ¿no? Claro, eso se hace más cuando los horizontes temporales son mucho más amplios, puede ser, o quieras capturar alguna tendencia, ¿no? Pero los cortes transversales lo que quieren decir es que yo voy a considerar que todos los datos tengan fecha de publicación distinta, van a pertenecer a un mismo, digamos, van a pertenecer a la fecha de valoración. Por eso es aquello de tomar los datos lo más recientes posible. Si yo tomo datos de un par de meses, yo pudiera tener la hipótesis de que no ha variado demasiado en esos 2 meses. Ojo, pero si pasa lo que pasó aquí en octubre, que eso pasó el 18 de octubre, si mal no recuerdo, y si yo estoy valorando al 15 de noviembre, si yo tomo los últimos 2 meses, puede que haya algún ruido allí, porque estoy tomando fotos previo al estallido y post estallido. Entonces, allí mi serie de corte transversal tendría que ser a partir del estallido hacia adelante. O incorporar variables que digan, mira, es que yo voy a poner toda esta muestra de datos con toda esta horizonte temporal, pero los datos que están antes del 18 de octubre le voy a poner una variable que diga pre-estallido social o post-estallido social. Entonces, más o menos con eso espero te haya podido responder la pregunta, Imer. Sí, mira, Constantino Carvajal nos pregunta, hola Luis, ¿para modelar es indispensable conocer el mercado específico donde se realiza la valoración o lo considera secundario? Eh, yo les podría decir que soy, digamos, una prueba viva de esa pregunta, ¿no, Constantino? A ver, conocer el mercado, en mi opinión, en muy personal opinión, no es saberse los dólares metros cuadrados o cuánto vale esto de memoria, ¿no? Es saber hasta dónde tú vas a hacer esos polígonos que yo te dije al principio, que yo expliqué al principio. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Chile, sí, yo puedo saber aplicar todas las herramientas que me den los resultados más precisos. Pero yo cuando llegué acá cometí el error que como yo no conocía bien los entornos, me expandía más de lo debido y tal vez tomaba datos que no correspondían al análisis que yo estaba haciendo. Por ejemplo, en el centro. En el centro varía muchísimo los valores casi que de cuadra a cuadra. Entonces, tomar datos de un par de cuadras ya era suficiente. Yo tomaba 10 y ya eso me diferenciaba el valor. Entonces, para mí, como les te digo, para mí es caminar varias veces el sector y saber hasta dónde eh, tomar esa información, ¿no? Para hacer estos modelos. Porque la información la tienes. El criterio del tasador es saber hasta dónde yo voy a estudiar o hasta dónde voy a considerar los datos que yo necesito. Espero que te haya podido responder con eso la pregunta. Cualquier cosa me escribe, yo te conozco. Y por último nos pregunta Julián Gómez, buenos días, ¿cada cuánto se estarían alimentando las bases de datos y los datos repetidos, cómo se tratan? Sí, los datos se alimentan diariamente. Diariamente estamos nosotros capturando información. Los datos repetidos todavía no los estamos tratando, ¿ok? Porque igual forman parte, aunque forman parte de un mercado, no sirve para ver, por ejemplo, ocurre que hay datos repetidos, ¿ok? Y entonces hay gente que dice, bueno, ¿cuál voy a tomar de los repetidos? Hay gente que dice, no, el más reciente porque se supone que los anteriores capaz tenían algún error en los metros cuadrados, valor que piden. Entonces los datos repetidos por ahora los estamos dejando y estamos dejando que el usuario sea el que los elimine según su criterio. Porque hay gente que dice, no, mira, al menos yo, por ejemplo, yo me quedaría con el más reciente, pero hay gente que se queda con el primerito. Entonces, eso se le da, esa flexibilidad se le da al usuario final que decida cómo tratar esos datos repetidos, ¿no? ¿Aló? Ok, Luis.
Sí, yo creo que queda bastante claro. Por el momento no tenemos más preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas. Igual allí encuentran en la pantalla están los datos de contacto de Luis. Cualquier cosa también le pueden contactar directamente. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta conferencia el día de hoy y muchas gracias Luis Alberto de nuevo por esa tan buena conferencia que nos compartiste. De nada, Daniel. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los colegas de Colombia y Latinoamérica. Gracias. Gracias, abrazos, hasta luego. Chaito. Esperamos dentro de 8 días en esta cita semanal en el próximo comité de avalúos. Que tengan un muy buen día.